total, tajante, a toda forma de violencia y a toda forma de terrorismo. Estas fueron las declaraciones del presidente Vicente Fox, que precisamente la semana pasada, en un día como hoy, iniciaba una visita internacional, una visita de Estado a Washington, y lo que cambian las cosas una sola semana, María Elena, en donde antes, exactamente el martes pasado, estábamos hablando de cooperación internacional, de la posibilidad de legalizar a millones de inmigrantes indocumentados, en fin, una temática comercial, una temática entre dos amigos, y ahora las declaraciones sombrías tanto del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, como de Vicente Fox, son totalmente distintas. Por supuesto que ustedes pueden entrar en cualquier momento a univision.com, hay foros disponibles ahí para que usted pues opine sobre estos actos terroristas, porque nueva información ha venido llegando. La aerolínea American Airlines han confirmado ya que dos de sus vuelos fueron secuestrados y que chocaron en los ataques terroristas de hoy. Dice la aerolínea que 164 pasajeros y tripulantes murieron en esos dos accidentes terroristas. También tenemos información de que la aerolínea United dijo hoy que va a cancelar todas sus operaciones en el mundo entero por temor a que también algunas otras pues fuentes de interés a los Estados Unidos puedan llegar a ser atacadas. Así es que no es únicamente la cancelación de vuelos en los Estados Unidos, sino que también ya la aerolínea United ha tomado la iniciativa de cancelar sus vuelos en el mundo entero. Estamos viendo imágenes, Jorge, de Washington, D.C., son helicópteros, no sabemos por supuesto si el presidente está a bordo de estos helicópteros. Lo que sí sabemos es que pues es uno de los pocos vuelos que se le permitió pues terminar, ya que se cancelaron todos los vuelos. El presidente se encontraba en Sarasota, Florida, donde iba a dar un discurso sobre la educación en una escuela. Sin embargo, en vez del discurso, lo que dio fue pues el terrible anuncio de que Estados Unidos acababa de ser víctima de un ataque terrorista, una serie de ataques terroristas, tanto en Nueva York como en Washington. También tenemos información de que funcionarios en la ciudad de Nueva York dicen que había a las 9 de la mañana en las Torres Gemelas 10,000 personas trabajando. 10,000 personas trabajando a las 9 de la mañana en las Torres Gemelas, según funcionarios de la ciudad de Nueva York. Es muy difícil todavía para hablar de números de muertos, de números de heridos. Nadie se ha atrevido todavía a cuantificar la cantidad de personas que pudieron haber perdido la vida, ni el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, ni por supuesto las autoridades en la ciudad de Nueva York, la policía. Lo que sí sabemos es que muchos de los médicos y de los hospitales han informado que cientos de personas han llegado con quemaduras graves. Debemos de confirmar nuevamente que uno de los vuelos, Jorge, tenía 58 pasajeros a bordo, pero según el último cable que yo recibí, en total, en los dos vuelos, eran 164 personas. Vamos a hacer el cálculo de todos porque está llegando nueva información. Primero, American Airlines está confirmando que los dos vuelos que fueron secuestrados y que se estrellaron en las Torres Gemelas sí son de American Airlines. Esta es la primera información, y la misma aerolínea está hablando de que 164 personas murieron en esos primeros dos vuelos. Estos son los dos primeros que tenemos con la de American Airlines confirmado. Después, American Airlines, este es el tercero. American Airlines está confirmando que perdió el vuelo 77 que iba de Washington a Los Ángeles con 58 personas. Este es el tercer avión. Cuarto avión, United Airlines, ya no American Airlines. United Airlines está confirmando que el vuelo 93, que viajaba de Newark a San Francisco, se estrelló en Pittsburgh. Entonces, Mariela, estamos hablando... Lo que no se ha podido confirmar, Jorge, es si hay algún vínculo entre este avión de Pittsburgh y los ataques terroristas. Eso es lo único que hasta el momento pues no se ha podido confirmar, porque chocó no contra un sitio estratégico como en el caso de las Torres Gemelas y en el caso del Pentágono, sino que este chocó simplemente cerca del aeropuerto. Así es que ya son varios vuelos que han chocado. Pero para resumir, tenemos 3 aviones de American Airlines que la aerolínea ha confirmado que se estrellaron. 2 en las Torres Gemelas, un tercero, el vuelo 77 que volaba de Washington a Los Ángeles con 58 pasajeros. Vamos a hacer la suma rápidamente, pero son 164 personas que murieron en las Torres Gemelas, más 58 que murieron en el vuelo que iba de Washington a Los Ángeles. Estamos con
que hasta el momento han muerto 222 personas que viajaban en American Airlines, más las personas, María Elena, que se encontraban en el vuelo de United Airlines de Newark a San Francisco, cuyo número de pasajeros desconocemos hasta el momento. Así es, y Jorge, como hemos confirmado ya con algunos funcionarios en Nueva York, había 10,000 personas en el edificio, en los edificios de las Torres Gemelas del World Trade Center a las 9 de la mañana, que fue poco después de que ocurriera este terrible incidente. Ya no lo podemos llamar accidente porque ya está confirmado de que se trata de un ataque terrorista. Y también sabemos de que fueron secuestrados estos aviones y hasta el momento no se sabe que si pudiera haber más aviones que están en este momento secuestrados y que tienen la intención pues de ser utilizados como arma para otro ataque terrorista. Habíamos informándoles hace un rato que la línea American dice que tiene perdidos 2 aviones más. Esos 2 aviones no se sabe si simplemente han perdido contacto con ellos o si de hecho esos aviones pues posiblemente estén en este momento rumbo a ser víctimas nuevamente de un ataque terrorista. Así es que la alerta de máxima continúa en todo el país. Se han cerrado oficinas estratégicas en diferentes partes del país. Incluso hemos visto, Jorge, cómo Canadá pues también está en alerta, como varios otros países han dicho que están aumentando la seguridad, como es el caso de Argentina, que sabemos que también fue víctima de un ataque terrorista en su centro judío. También están resguardando todos los centros judíos en caso de que esto pueda volver a ocurrir. Aquí en los Estados Unidos, el estado de Virginia ha cerrado las instalaciones navales. En el estado de Nueva Jersey, pues se han cerrado todos los puentes. En Minneapolis, el aeropuerto internacional cerró. En el estado de Georgia también, en Maryland, los oficiales han dicho que están aumentando la seguridad en todo el estado y particularmente en la base de la Fuerza Aérea Andrews, en Carolina del Norte. También las bases militares están preparándose, Jorge, para cambiar su estatus. Por supuesto no sabemos si esto es se puede desatar en algo mayor, de tal manera que no es únicamente los edificios gubernamentales y los aeropuertos que están tomando precauciones, sino que también algunas de las bases aéreas y bases militares en los Estados Unidos se están poniendo en máxima alerta en caso, Jorge, de que sea necesario pues cambiar su estatus. Ese helicóptero que estamos viendo, por supuesto no tenemos idea de quién va adentro. Lo que sí les puedo asegurar que es el tipo de helicópteros que son utilizados tanto por el presidente de los Estados Unidos como por sus secretarios, y está aterrizando cerca del Pentágono. Es demasiado pronto todavía para que Colin Powell o incluso el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, quien se encontraba en Sarasota, en la Florida, llegaran a Washington. Sin embargo, las cosas son hasta el momento realmente caóticas. ¿Quién está en control del gobierno norteamericano en estos momentos en que George W. Bush se encuentra en el aire? ¿Puede George W. Bush desde su avión presidencial controlar y ordenar acciones? Sabemos exactamente hacia dónde va George W. Bush. Todas estas son interrogantes. ¿Quién en Washington está a cargo de las operaciones antiterroristas? ¿Quién en Washington, ante la ausencia del presidente norteamericano, se encuentra dando órdenes? ¿Quién en Washington está tomando la iniciativa para prevenir actos terroristas en otras partes de los Estados Unidos? En mis poco más de 20 años de carrera como periodista, jamás me hubiera imaginado que estas preguntas no tendrían respuesta inmediata, y actualmente es difícil tener una respuesta positiva, inmediata, concreta, fiel sobre quién está a cargo en los Estados Unidos del gobierno y de las medidas y de las órdenes para tratar, primero, de evitar más ataques terroristas, y segundo, para iniciar las investigaciones, y tercero, para seguramente tomar las medidas de represalia en contra de cualquier grupo o grupos que fueran responsables de esto. Así es, Jorge, la información sigue llegando y las reacciones siguen llegando. Por supuesto, se sabe que el presidente ruso, Vladimir Putin, acaba de convocar a una reunión de emergencia con sus ministros de seguridad en el Kremlin. Lo mismo está ocurriendo en diferentes partes del mundo, donde la gente realmente está aterrada, está asustada. Como tú bien dices, yo creo que nadie se imaginó que algo de esta magnitud pudiera algún día ocurrir, y yo creo que lo más difícil de todo es
pues la frustración de lo vulnerable que somos, de lo vulnerable que es este país, el país más rico y más poderoso del mundo, que no puede evitar la pérdida de vidas con un ataque terrorista de esta magnitud, y eso que pues las medidas de seguridad cada vez son mayores en los aeropuertos. Cuando uno viaja tiene que pasar por un detector de metales. Las medidas no podrían ser más estrictas aquí en los Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, pudo ocurrir, terroristas pudieron montarse en aviones comerciales de la línea aérea American, secuestrar los aviones y obligar a los pilotos, ya sea tomar los controles, o obligar a los pilotos a chocar a matar a gente, ¿no? A prácticamente convertirse ellos también en terroristas. Yo creo que nadie pensó que esto podría ocurrir, y es esa vulnerabilidad que asusta a muchos, el no saber cuándo puede ocurrir, en dónde puede ocurrir, y eso es precisamente la razón porque en estos momentos las medidas de seguridad están en máxima alerta en las principales ciudades de los Estados Unidos y en las principales ciudades del mundo, porque no se sabe. Si lo hicieron en contra de los Estados Unidos, puede también ocurrir un atentado de este tipo en contra de los aliados de los Estados Unidos. Si usted nos está escuchando en los Estados Unidos, sabe perfectamente las estrictas medidas de seguridad que existen en los aeropuertos norteamericanos, todas las puertas y detectores de metales que uno tiene que pasar para poder abordar un avión, cuántas veces tenemos que presentar nuestra identificación, mientras seguimos viendo imágenes que, si no me hubieran dicho que son de la ciudad de Nueva York, me recuerdan un par de coberturas de volcanes, en donde alrededor del lugar donde se encontraba el volcán en erupción estaba lleno de cenizas. Estos turistas o residentes de la ciudad de Nueva York se están enfrentando a situaciones que solo se habían visto en otros países. Vamos ahora con Neida Sandoval, que desde muy temprano, puntual, inmediatamente, profesionalmente, estuvo cubriendo el primer ataque a las Torres Gemelas y luego el segundo avión. Neida Sandoval, en el centro de satélites, ¿qué es lo nuevo que tienes? Bueno, Jorge, quiero decirte que la verdad es que desde muy temprano que estuvimos cubriendo esta noticia, en primer lugar la impresión personal y particular como periodista era que no podíamos creer las imágenes, lo mismo que tú decías. También pensar en el horror, en lo que estaban viviendo las personas que estaban ahí en las Torres Gemelas, en el World Trade Center. Sabíamos de reportes, Jorge, de personas, de testigos que estaban viendo personas que se estaban lanzando desde los pisos de los más altos de las Torres Gemelas, el caos, el horror que estaban viviendo, y saber que Estados Unidos está de luto, está de duelo. Sabemos que todos los ojos están puestos, los ojos del mundo están puestos en este momento en los ataques terroristas suicidas que han ocurrido esta mañana en los Estados Unidos. Sabemos también que hay 2 aviones de American Airlines, de la aerolínea American, Jorge, que están perdidos. El FBI desde tempranas horas estuvo siguiendo precisamente 2 aviones de los cuales había reportes que habían sido secuestrados, y más tarde hemos confirmado que uno era precisamente el vuelo número 11, que salía desde Boston hasta Los Ángeles con varias personas a bordo. Sabemos que ese fue el primer avión que se estrelló, que impactó la primera Torre Gemela. Más tarde pudimos comprobar cómo la segunda Torre Gemela también era atravesada por el lado de uno de los costados de una de las Torres Gemelas, y salía ante nuestros ojos atónitos esa bola de fuego. Jorge, ha sido una mañana de verdad trágica para los Estados Unidos. Neida, por supuesto, tú estabas haciendo el programa Despierta América cuando se enteraron del primer avión que se estrelló contra una de las Torres Gemelas. En ese momento ustedes entraron en vivo a hacer la descripción. Háblame un poco de ese momento, de esos 18 minutos que pasaron del primer accidente al segundo, cuando ustedes estaban con las imágenes en vivo de Nueva York, y cómo llegó esa información, cómo la viste. Tú sabes que esa información llegó casi al instante, cuando nosotros teníamos que salir en vivo y en directo en la última hora de Despierta América a las 9 de la mañana, hora del este, Jorge, y comenzamos obviamente con las imágenes en vivo. Había muy poca información y lo que estábamos viendo era
increíble, era como una película de Hollywood. Era el primer ataque, después del primer ataque, ¿verdad? Era el primer ataque. Lo que vimos fue, obviamente, el momento cuando una de las Torres Gemelas estaba en llamas en el piso número 80, donde se recibió el primer impacto. ¿Y luego empezamos qué pasó, Neida? a recibir información que 18 minutos exactamente más tarde vimos como un avión atravesaba prácticamente uno de los costados de la segunda Torre Gemela y salía como en una bola de fuego, y nos dimos cuenta que en realidad, Jorge, no era un avión que se había desviado y que había chocado contra las Torres Gemelas. Nos dimos cuenta, como periodistas que somos, y también era obvio que este era un ataque terrorista, y empezamos a cubrir la noticia de esa manera, Jorge. Pero lo que siguió minutos más tarde, cuando vimos desplomarse las Torres Gemelas, yo pienso que todos mis compañeros que estaban conmigo se quedaron atónitos, muchos empezaron a llorar, se les rodaron las lágrimas, porque se dieron cuenta de la magnitud de esta tragedia, Jorge. Yo creo que eso le pasa a todo mundo, ¿no? Por muy periodista que sea uno, por muy profesional que en ese momento, yo creo que es un shock, ¿no? Como ser humano, como residente o ciudadano de los Estados Unidos, Neida, es un shock, y por supuesto nosotros vimos cómo tú esta mañana lo manejaste de una manera tan profesional, pero al mismo tiempo sí te veías afectada por esto. ¿Qué es lo que pensaste tú? O sea, al principio se pensó que era un accidente, pero ¿en qué momento te pasó por la mente de que esto no se trataba únicamente de un accidente, sino de algo muchísimo más serio? María Elena, en los primeros segundos, y podríamos decir que comenzamos nosotros a narrar paso a paso lo que estaba ocurriendo en el centro de Manhattan, en Nueva York, yo miraba asombrada las imágenes, me parecía que estaba viendo una película, algo irreal, y a medida que pasaban los segundos y que nos dimos, que iba como que íbamos asimilando la información, María Elena, yo empecé a temblar por dentro, me empecé a dar cuenta que ahí podían haber muchísimas personas trabajando, que esto no eran imágenes irreales, que eran de verdad, y a medida que pasaban los minutos y que luego surgió el otro ataque en el Pentágono, me di cuenta que Estados Unidos estaba bajo ataque terrorista, que nosotros estábamos siendo testigos de ese preciso instante, y no solo eso, sino que lo que parecía en televisión como una película de Hollywood, estaba afectando quizás a cientos de miles de personas que estaban ahí adentro, atrapadas en ese edificio. Gracias, Neida Sandoval, desde nuestro centro de satélites. María Elena. Jorge, creo que tengo entendido que tenemos a Víctor Hugo Saavedra, que está en el aeropuerto de Miami, uno de los muchos aeropuertos aquí en los Estados Unidos que están pues clausurados. No sé si me puedes escuchar, Víctor Hugo. Sí, te escucho, María Elena. Víctor Hugo, ¿qué está pasando ahí? Miami es un aeropuerto importante, no únicamente porque por sus vuelos aquí dentro de los Estados Unidos, sino también por sus vuelos hacia América Latina. ¿Cuál es la situación ahí? María Elena, aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, como en el resto de los aeropuertos del país, obviamente no están saliendo vuelos, sí están llegando vuelos aquí al aeropuerto de Miami, y debemos de mencionar para las personas en Latinoamérica que este es el aeropuerto dentro de los Estados Unidos que más vuelos hacia Latinoamérica tiene. Por lo tanto, aquellas personas que estén esperando a sus familiares deben de tranquilizarse, no van a salir vuelos por ahora. Obviamente hay más estrictas medidas de seguridad, tanto en el aeropuerto como en el resto de la ciudad, porque esta es una ciudad muy turística. Hace unos cuantos minutos escuchamos al alcalde de Miami-Dade avisar que habían cerrado 7 edificios aquí en la ciudad. Dijo que no habían cerrado las escuelas. El gobernador de la Florida, Jeb Bush, como todos saben, el hermano del presidente George Bush, cerró el Capitolio, y básicamente los centros de emergencia de la ciudad están abiertos, están bajo alerta 2. Esto simplemente significa que todas las agencias están trabajando en el mismo techo, y debemos de nuevo de repetir para aquellas personas en Latinoamérica que estén esperando familiares, que simplemente esperen tranquilos, ya que el Aeropuerto Internacional de Miami, el segundo aeropuerto del que más vuelos internacionales salen en el país, pero el primero del que más vuelos salen a Latinoamérica, está cerrado por ahora, simplemente está recibiendo vuelos. María Elena. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Saavedra informándonos desde el aeropuerto de Miami, donde todos los vuelos han sido cancelados, incluso los vuelos hacia América Latina. Ahora, es importante las reacciones internacionales, todas, sin duda, han sido en apoyo a los Estados Unidos. Sin embargo, lo que estamos viendo, para mucha gente puede ser chocante, difícil de entender. Se trata de ciudadanos palestinos, y eso lo podemos identificar por la bandera, que están celebrando en el Medio Oriente los actos terroristas realizados en contra de las Torres Gemelas y en contra del Pentágono. Lo entiendo, son algunos niños, pero realmente para el dolor y para los cientos de muertos que hay ya en los Estados Unidos son muy difíciles de entender. Yasser Arafat
el líder de los palestinos, distanciándose, por lo menos públicamente, de los actos terroristas realizados en Nueva York, y está enviando sus condolencias al presidente de Estados Unidos, al gobierno norteamericano y también al pueblo norteamericano. Hay que hacer una clara diferenciación, o por lo menos eso es lo que está tratando de plantear Yasser Arafat, entre ser el líder de la autoridad palestina y los distintos grupos islámicos o musulmanes que ya han realizado actos terroristas. Yasser Arafat, a pesar de cómo es visto en algunos círculos de la comunidad judía, en este caso no está apoyando actos terroristas, y en el pasado también ha criticado actos terroristas. Por supuesto, tanto Yasser Arafat como otros líderes de la comunidad palestina y de la comunidad árabe tendrán que dar sus explicaciones y tratar de dar a entender a los Estados Unidos, María Elena, si sabían o no sabían sobre este tipo de actos terroristas. Muy triste. Las imágenes que veíamos hace unos minutos de la celebración, Jorge, nos dijo José Levi que los niños estaban repartiendo dulces para celebrar estos actos terroristas. Nosotros tenemos aquí con nosotros en los estudios al profesor Eduardo Gamarra, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, también director del Centro Panamericano y del Caribe, alguien que pues conoce muy bien este tipo de temas. ¿Esto huele a Bin Laden? Claro, toda esa especulación por ahora, pero ¿huele a Bin Laden? Sí, yo creo que ahora la especulación más fuerte se remonta a una declaración hace 3 semanas de Bin Laden, que dijo en un momento que en este contexto de apoyo norteamericano a Israel, que Estados Unidos podría esperar una retaliación sin precedentes. Obviamente esto es sin precedentes, pero creo que es prematuro saltar a una conclusión de que si es Bin Laden o alguna otra... ¿Quién es Osama Bin Laden, profesor? Bueno, Osama Bin Laden es un señor de Arabia Saudita que en el pasado ha sido conocido de manera espectacular también, en particular por la bomba que se puso a la embajada norteamericana en Kenia hace 2 años. Se supone que está en algún lado en Afganistán organizando este tipo de acciones terroristas en todo el mundo, no solo en el África y no solo en el Medio Oriente, pero también se supone que estuvo detrás del anterior ataque en los Estados Unidos, particularmente en la torre, en estas precisamente 93, estas mismas, ¿no? Torres, exacto. Sí. ¿Este es un grupo que tiene base religiosa fundamentalista? Por supuesto, es un grupo fundamentalista, obviamente musulmán, vinculado también a fracciones de la Organización de Liberación Palestina, particularmente el movimiento Hezbollah, que actúa en el Medio Oriente. Profesor, Jorge, perdónate, déjame interrumpirte un momentito, porque la aerolínea United acaba de informar que está muy preocupado por otro vuelo, el vuelo 175, un Boeing 767, que iba de Boston a Los Ángeles y que también está desaparecido. Entonces, a ver, María Elena, y yo creo que esto es importante, la aerolínea American Airlines ha hablado de 2 aviones perdidos, que no incluyen a los 3 que ya se estrellaron. United Airlines confirmó otro que se estrelló cerca de Pittsburgh, y ahora uno más. Un avión más de la aerolínea United, un 767 de Boston a Los Ángeles, vuelo 175, que en estos momentos está perdido, está desaparecido. O sea que tenemos 3 aviones perdidos. Así es. Profesor, ¿quién puede infiltrar los sistemas de seguridad que existen en los principales aeropuertos de los Estados Unidos? De esta forma, hay 3 aviones que se han estrellado, 3 más que se encuentran perdidos. ¿Quién está detrás de esto? Debe ser con una inteligencia sofisticadísima. Claro, por eso precisamente yo creo que es fácil llegar a la conclusión que esto es algo árabe y que no es algo, por ejemplo, latinoamericano o inclusive interno. Debemos, sin embargo... O sea, no, ya que lo dice, o sea, no son, por ejemplo, ayer el secretario de Estado Colin Powell declaró terroristas a los paramilitares de Colombia. O sea, no podemos esperar este tipo de actos de un grupo latinoamericano. Yo creo que hay 2 motivos por el que no se puede esperar que sean latinoamericanos. Uno es el hecho de que son actos suicidas. Los únicos suicidas que conocemos son los grupos vinculados a los movimientos de la liberación palestina. Eso por una parte. Y segundo, el hecho de que cuando hubo el ataque en Oklahoma City, el terrorista, en ese caso un terrorista interno, se dio a la fuga. Es decir, el hecho de que estos son actos suicidas me lleva a pensar que tiene un componente religioso muy alto. Le pedimos, por supuesto, sí, profesor Gamarra, que se mantenga aquí con nosotros un ratito. Vamos a pasar directamente ahora a Nueva York. Ahí se encuentra nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches. Ella está precisamente en las Torres Gemelas, alrededor de las Torres Gemelas. Blanca Rosa, buenos días. ¿Qué es lo que estás viendo tú?
María Elena, buenos días. Me encuentro exactamente como a unas 3 cuadras de las Torres Gemelas. Nosotros llegamos como a los 10 minutos que se produjo todo y hemos podido ver exactamente lo que ocurrió. El ambiente es realmente caótico. Jamás creo que ningún neoyorquino ha visto la ciudad en este caos. Cuando se produjo la segunda explosión, vimos a decenas de personas, por supuesto incluidos los camarógrafos, nosotros los reporteros, corriendo literalmente para salvar nuestras vidas, porque el humo estaba exactamente detrás nuestro. Jamás creo que a nosotros nos ha pasado una cosa así escalofriante en la que tú corres para salvar tu vida, y los policías también, son decenas de personas, y creo que lo que más nos ha impresionado a todos los que hemos estado aquí es ver cómo estas personas, por salvar la vida, se han tirado, como ustedes han estado viendo en el video, se han tirado desde los edificios. La desesperación que deben haber sentido por estar con las llamas y por saber que de todas maneras iban a morir, que era una opción, morirte quemado o morirte por un suicidio. Y la cantidad de gente que estábamos totalmente anonadadas en la parte de abajo contemplando la muerte de estas decenas de personas que se arrojaban desde las Torres Gemelas antes de que se produjera lo que ustedes ya han visto, que es la segunda explosión. En estos momentos el caos no solamente es por lo que ha ocurrido, sino por lo que tal vez podría ocurrir. Por ejemplo, hace unos 5 minutos dijeron que en una de las escuelas que está aledaña a las Torres Gemelas había explosivos. Como podrás entender, otra vez la policía nos ha enviado y nos ha evacuado. Ahora estamos, como dije al principio, a unas 3, 4 cuadras de distancia, y poco a poco nos están pidiendo que salgamos, porque tampoco es 100% seguro, por todo lo que ha ocurrido, si estamos en un sitio que deberíamos estar o no. Como repito, esta es posibilidad de que haya explosivos en esta escuela, es algo que la propia policía lo ha dicho, y que nosotros estamos aquí a la expectativa como el mundo entero. Blanca Rosa, precisamente quería preguntarte eso. Hemos visto cómo se han derrumbado virtualmente las 2 Torres Gemelas, pero ¿hay algún otro edificio alrededor de las Torres Gemelas que también haya sido afectado, ya sea por las explosiones, por el fuego o por el derrumbamiento de estos edificios? Exactamente, María Elena. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en los videos, exactamente al cruzar la calle de las Torres Gemelas hay un edificio que sí fue afectado por las llamas, pero no sabemos si es producto de este mismo problema. Como comprenderás, todo es caótico. Nosotros hemos conversado con testigos, uno de ellos que vio exactamente lo que pasó, un trabajador que estaba en el piso 35 del edificio aledaño. Como tú sabes, esta es una zona en donde se encuentra los mercados financieros, donde se encuentra Wall Street, y son edificios muy altos, y son edificios donde tú puedes contemplar hasta cierto punto con cierta visibilidad lo que ocurre alrededor tuyo. Para responder nuevamente tu pregunta, sí hay el edificio exactamente el que se encuentra al cruzar la calle de las Torres Gemelas, que aparentemente ha sido afectado y que hemos podido ver llamas desde la parte de afuera. Como te repito, la visibilidad que nosotros tenemos es de unas 3 cuadras más o menos. Una última pregunta antes de pasar a otra persona. ¿Hay informes contradictorios sobre la cantidad de personas que podría haber en las Torres Gemelas? ¿Se habla de 10,000 o se habla de 50,000? ¿Qué información sabes tú? María Elena, oficialmente no tenemos una cifra. Sin embargo, déjame decirte, en las Torres Gemelas trabajan miles de personas, número 1. Número 2, siempre estas personas empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, a diferencia de otras personas que por lo general el horario es de 9 a 5. En las Torres Gemelas y sobre todo en los edificios aledaños, trabajan a partir de las 8 de la mañana. O sea que este edificio, si bien es cierto, no ha estado lleno a su capacidad total, sí ha habido personas. Se estima que pueden haber de 2,000 hasta 3,000 muertos. Muchísimas gracias, Blanca Rosa. Blanca Rosa Vilches en Nueva York, a 3 cuadras de las Torres Gemelas. Ahora, dentro de las crisis, cuando hay situaciones caóticas como estas, surge lo mejor del periodismo. Y hay personas como Frank Ramírez, nuestro camarógrafo de Nueva York, que no nada más en estos momentos está haciendo funcionar la cámara, sino que al mismo tiempo está trabajando como reportero en uno de los lugares más cercanos. Frank, nos estás escuchando, ¿verdad? Jorge, sí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, sabemos que estás detrás de la cámara y estás haciendo funcionar la cámara al mismo tiempo. Déjame darte una explicación más o menos. Yo estoy aquí en el piso 12 de la oficina de Venevisión en Nueva York, que está en la calle 40, en la parte del medio de Nueva York. ¿Qué piso, Frank?
En el piso, nosotros estamos ahorita en el piso 12, Ok. ¿verdad? Entonces, anteriormente, desde esta oficina, se veían las torres gemelas que estaban exactamente ahí, ¿verdad? Ahorita lo que se ve, obviamente, es el humo y la cuestión que está saliendo de la parte del accidente. Siempre desde esta oficina podríamos ver las torres gemelas y el Empire State a la derecha, que está en la 34. Ahora ya no existe prácticamente. Frank, háblanos sobre el lugar donde te encontrabas después del primer ataque y después del segundo Sí. ataque.